entiendo la buena intención, pero me aterra que no tenemos IA. Pero eso sí tenemos como 40 proyectos de ley sobre cómo regular la IA. O sea, Sí, por eso te pregunto, porque es que de verdad. Y además la mayoría de esos que nosotros los hemos leído no van a servir. no me aclare que oscurece, o sea. La reforma laboral, el aumento del salario mínimo, generan un incentivo perverso para adoptar inteligencia artificial en el sector privado en Total. detrimento de la generación de empleo. Toda innovación tecnológica genera disrupción, es decir, crea y destruye, digamos, ¿no? A la chumpetiriana, pues, ¿no? Crea y destruye. Y es así, y eso es inevitable. Lo más grave en el sector público ni siquiera es la rutina burocrática. Tú vas a encontrar gente igual que quiere innovar, que quiere hacer las cosas mejor. Digamos, no falta el espíritu innovador. Pero las IAs, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, te criminaliza innovar. No es que te penaliza. Te penaliza innovar y te criminaliza el error. Y sin error no hay innovación. Los gobiernos de América Latina parecen no haberse dado cuenta que la inteligencia artificial ya es una realidad. No es el futuro, es el presente. Y es un presente que está cambiando la forma en que trabajamos, la forma en que nos educamos, la forma en que accedemos a servicios de salud, la forma en que nos movemos, la forma en que nos cuidamos, la forma en que nos relacionamos. Desde la semana pasada venimos intentando cambiar eso aquí en Hay para Todos. Venimos intentando decirle a los candidatos presidenciales en Colombia, donde va a haber elecciones en contados 4 meses, que la inteligencia artificial es una disrupción gigantesca que va a cambiar nuestra forma de vida en aspectos que todavía no podemos concebir y que es necesario que se fomente la discusión pública no solo para regular las amenazas que trae la inteligencia artificial, sino también para potenciar sus oportunidades. El turno hoy es para Claudia López. Muchísimas gracias por acompañarnos, exalcaldesa de Bogotá y candidata a la presidencia de la República. Querido Juan, Diego, amigos todos, muchas gracias por la invitación. Maravilloso aprender de este tema mucho más y compartir algunas ideas sobre el mismo. Excelente. No, pues, Claudia, de verdad, gracias por el espacio. Un poco lo que te comentaba antes, digamos que tú teniendo el segundo cargo más importante en Colombia, ¿cierto? De elección popular. Enfrentarse a una ciudad como Bogotá con tantas vicisitudes, tantas problemáticas, etcétera, que seguramente ya nos vas a hablar. Queríamos entender, obviamente desde la parte tecnológica, ¿tú cómo veías en ese momento cuando ya, digamos, primer día que empiezas en Bogotá, etcétera? ¿Cómo veías en ese momento este tema tecnológico? ¿Qué tan importante era para ti? ¿Cómo lo gestionaste durante ese tiempo? Pues hombre, yo llegué con un montón de ilusiones y proyectos y tácate, a los 15 días me tocó atender una pandemia. Además, sí, es verdad. Entonces, digamos, eso me impuso una prioridad, que era salvar la vida, o sea, salvar la vida y salvarla con lo que teníamos. Un sistema mixto de salud que tiene EPS públicas, EPS privadas, hospitales públicos, hospitales privados, con una cosa que, digamos, cada quien podía escoger qué riesgo de salud tenía, escoger quién le cubría ese riesgo y cómo se lo cubría. Pero resulta que ninguna de esas pólizas de salud decía, cuando llegue el COVID se hará X. Claro. Ese riesgo no existía, entonces no sabíamos cómo cubrirlo y no estaba previsto. Yo soy una innovadora por definición. Si yo no creyera en ser disruptiva, innovadora, desafiante, no le temo al cambio, he sido un agente de cambio toda mi vida. De manera que siempre veo las innovaciones, sean científicas, sean tecnológicas, de cualquier forma el conocimiento, como una enorme oportunidad. Mi visión siempre es optimista. Sí. Toda disrupción trae su tensión, trae romper la rutina, por definición. Y eso nos causa a los seres humanos que nos la pasamos hablando de cambio, ¿no? Usted le pregunta a cualquiera y dice, no, yo quisiera que el mundo cambie, que sea mejor, bla, bla. Pero el día que a usted le dicen, bueno, usted está acostumbrado a tomar agua así, pero entonces ahora la va a tomar así. Se te acabó el gusto por el cambio. Qué mamera, joder, yo ya no sé hacer esto, te incomoda tener que volver a aprender, en fin. Entonces yo siento que la tecnología en todo tiene esa doble cara, ¿sabes? Es la ilusión de que podemos hacer distinto algo, pero que nos saquen del hábito y la rutina también es algo que nos genera ansiedad. En la alcaldía yo traté de innovar en muchos aspectos, para empezar en el COVID. Y a mí me impresiona que todo eso que hoy se discute, que si una ley, que si una reforma, que si una consulta, que si no sé qué vaina,
Lo hicimos durante la pandemia con las leyes que teníamos, sin emitir una sola nueva, en un acuerdo que en el caso de Bogotá tomó 3 semanas hacer, porque no teníamos más tiempo, en 3 páginas en blanco, con las EPS públicas y privadas de Bogotá. La pandemia la vamos a atender así. Cada uno de ustedes tiene unos afiliados y un riesgo. No nos sirve. Vamos a centralizar toda la información. Segundo, cada uno de ustedes tiene unas camas, unos médicos, unas UCIs, ¿no? Todos las van a reportar, no a entregar, pero sí a reportar unificadamente todos los recursos que tengan. Cuántos equipos médicos, cuántos de UCI, cuántos de vacunación, cuántos equipos respiratorios. Todo eso lo van a reportar al CRUE. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Bogotá va a administrar todos los recursos que usted tenga, no me importa si la EPS es pública o privada. Porque yo no sé quién se va a contagiar primero. Yo no sé si son los afiliados a la EPS X los que se van a contagiar primero o los afiliados de la EPS Y. Entonces yo necesito saber con qué recursos dispongo, no importa de quién sean, ¿sí? Le dijimos al Ministerio de Salud, hágame el favor, vamos a definir de común acuerdo unos estándares de calidad del servicio y un precio unificado. Parte de lo que pasa en el sistema es que cada EPS negocia a qué precio le presta servicios a cada hospital y a cada centro de salud, ¿cierto? No me sirve. Yo aquí voy a prestar unos servicios, como voy a centralizar los recursos, esos señores necesitan saber a cómo se los voy a pagar, ¿cierto? Entonces establezcamos un precio único. Un sistema de información único. Aquí todo el tiempo reportamos cuántas camas se ocuparon hoy, cuántas se liberaron, cuántas personas se contagiaron. ¿Les mandamos o no les mandamos toma de prueba? ¿Qué dijo la prueba? Y esa información no es de tu EPS o de tu EPS o de tu EPS. Esa información va a un solo repositorio de datos y todo el mundo lo ve y es transparente para todos. Para todos, incluida la ciudadanía. La ciudadanía va a poder entrar a ese repositorio que se llama Salud Data y va a ver todo con la misma transparencia que lo va a ver el director del Hospital de la Santa Fe o el director del Hospital de la Misericordia. Va a ver todo transparentemente, porque aquí nos estamos jugando la vida. La gente tiene que saber que no estamos jugando con su vida, que estamos tomando decisiones basadas en la información y cierta. Todo esto que te acabo de escribir no existía. Nada de eso. Ni el repositorio de información, ni la centralización de recursos, ni los precios unificados. Nada de eso existía. Y todo eso lo construimos de común acuerdo, el sector público, el sector privado, en días, porque necesitamos organizar esa información. Y por supuesto acudimos a la tecnología que podíamos usar. Debo decir que todas las plataformas tecnológicas de todas las empresas, Google, Microsoft, todo el mundo que existía, dijo, ¿qué necesita? Aquí estamos para ayudar. O sea, en eso también debo decir que la urgencia puso a todo el mundo, digamos, muy, muy generoso a ayudar. Esto para hablarte de la primera innovación. Y lo hicimos. Y lo segundo que yo he aprendido en el tema de innovación es que uno tiene que tener empatía y consideración. Hay gente que la va a llevar mal con cada innovación. Ni siquiera porque pierda el trabajo, ni porque lo reemplace. No, por cosas más simples. Porque le desacomoda las rutinas. Porque estaba acostumbrado a que se tramitaba la aprobación del servicio de la EPS en este formato, que se digitaba así en un computador y ya. Y ahora le estamos diciendo, no, corazón, tú me mandas un mensaje de voz. Ese mensaje de voz hay una máquina que lo va a clasificar en una base de datos y se fue. No tengo tiempo para esperar tus 3 pasos de tus 4 chulos de tu computadora a este computador. Sí, No, claro. no me da, Sí. se me muere la No da, gente mientras hago eso. Entonces, ni siquiera es que hayamos reemplazado a la señora o al señor que estaba haciendo eso, ¿no? Él siguió haciendo su trabajo. Es que le pedimos que lo hiciera distinto con una tecnología nueva que tenemos que, digamos, implementar así para poder tener información 24/7 actualizada con la que tomar decisiones. Entonces, eso fue lo primero que me tocó. Y lo segundo, entonces, uno tiene que tener empatía y consideración por la gente que la va a llevar por la mano al principio. Entonces, no es como, hágalo, no sea obsoleto. No, o sea, ¿no? Segundo, uno tiene que construir confianza. Esto es lo que hay y todo el mundo lo va a poder ver. Yo tengo un gran arbitrio de información. Yo soy la última instancia. Eso es gobernar. La gente cree que gobernar es hacer contratos y administrar personas. No, eso es gerenciar. Gobernar es ser el decisor de última instancia. Cuando ya no hay nadie más a quien preguntar. Cuando ya no hay otro consultor, otro asesor, nada. Cuando todo el mundo ha expuesto su punto de vista, dado su sugerencia, todo el mundo queda en silencio y te voltea a mirar. Y se va a hacer lo que tú digas, porque esa es tu responsabilidad.
ser el decisor de última instancia. Eso implica un enorme poder, pero también un enorme nivel de riesgo. Y eso requiere transparencia y requiere confianza. Con esas tres cosas, ¿cierto? Con paciencia y pedagogía, con entender que a una gente le va a parecer súper excited y va a romper la frontera y quiere ir más allá y hay otro que se va a resistir y que todos tenemos que llevarnos por la buena, transparencia y confianza. Yo creo que uno es capaz de transitar los diferentes cambios tecnológicos y yo diría que son habilidades que tenemos que desarrollar per se, porque si algo va a tener esta era del mundo y de la vida es cambio tecnológico claro. constante. La innovación requiere casi que por definición de agilidad. Sí. Y digamos que esa agilidad usted la encontró en una situación única, en un cisne negro como fue el COVID, que abrió, digamos, la puerta a que la burocracia se comportara con esa agilidad. Pero en términos normales eso no sucede en gobierno. El gobierno es lento, el Estado es lento para adaptarse, para actualizarse, para tomar decisiones. ¿Cómo imprimirle? Y sobre todo, el sistema jurídico colombiano, la organización jurídica de Colombia a nivel de control estatal, casi que impide el error, casi que descalifica el error, cuando el error como fuente de aprendizaje es importantísima para la innovación. ¿Cómo luchar contra eso? Sí, el sector público en todo el mundo, las democracias están hechas para darle a la gente estabilidad y predictibilidad. Tú sabes cuáles son las reglas de juego y lo que quieres es que no te cambien las reglas de juego. ¿Sí? Entonces las burocracias por eso son predecibles, de eso se trata. Que tú sepas cuánto te van a cobrar, cómo debes pagar, y que no te cambien esas reglas. Entonces eso, predictibilidad e innovación, Sí, son son antítesis. son antítesis. Yo creo que uno tiene que tener un sano equilibrio, pero me parece que en el caso colombiano, que somos tan legalistas, tan santanderistas, todo tiene una reforma constitucional, una ley 500 decretos, 40 chulos, ¿no? Lo más grave en el sector público ni siquiera es la rutina burocrática. Tú vas a encontrar gente igual que quiere innovar, que quiere hacer las cosas mejor. Digamos, no falta el espíritu innovador. Pero las IAs, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, te criminaliza innovar. No es que te penaliza. Te penaliza innovar y te criminaliza el error. Y sin error no hay innovación. Sin ensayo y error no hay Tema ninguna fundamental, sí, claro. innovación. Entonces, lo dramático del sistema colombiano es que el joven pilo profesional berraco que entró a la alcaldía, se ganó un concurso de méritos, es el nuevo funcionario en el CRUE de la Secretaría de Educación, tiene no sé qué ideas maravillosas, está formado, es científico de datos, ¿no? ¿Quiere hacer una innovación? Tiene que asumir el riesgo. Y si tiene que asumir el riesgo, tiene que saber que va a haber error. Pues a ese muchacho va a terminar con 40 investigaciones y de pronto en la cárcel. Entonces, el drama es que todo ese aparato de control, que además está muy politizado, o sea, se usa como un arma política contra el contendor, claro, está hecho para criminalizarte, investigarte y joderte. Entonces, ¿qué es lo más fácil? No hacer. Sí, claro. claro. O hacer lo Sigamos mismo igual. de siempre. Sí, Sigamos igual. claro. O hacer lo mismo de siempre. Entonces, romper ese equilibrio es muy difícil. Y tú tienes razón, yo un día contar esto, como no tengo nada que hacer, estoy escribiendo un libro sobre parte de mi vida y mi experiencia hasta ahora. Y tienes razón. Fue una cara de una moneda de doble juego, porque por un lado, pues la pandemia, el paro, el estallido, o sea, tantos cisnes negros, ¿no? Sí. El primer gobierno de izquierda, ¿no? Fueron muchos cisnes negros al tiempo. Claro. Eso, pues estas canas no son gratis, ¿cierto? Produce mucha angustia, claro, porque hay muchos riesgos, pero también abrió una ventana de oportunidad de innovación. Yo hice como alcaldesa en 4 años las innovaciones que Bogotá no había podido hacer en 20. Te nombro algunos. El plan de ordenamiento territorial de Bogotá no se había podido actualizar en 17 años. Nosotros lo sacamos en el 2021, el año después de la pandemia. Crear un operador público de transporte que sepa aprender de cómo se maneja, cuánto cuesta, cómo se administra el sistema, para poder tener información que me permita negociar con los operadores privados, porque no me meten los dedos a la boca, ellos son un oligopolio, ellos saben todo el negocio, yo no sé nada, ¿no? Entonces nos exprimen, ¿no? Como vaquita lechera. Claro. Un operador público de transporte no se ha podido crear en Bogotá. ¡Nunca! Creamos la rolita y hoy hay un sistema mixto que nos permite aprender de lo público, aprender de lo privado y retroalimentarnos.
Ah, sí, la vida es a otro precio. El metro. Para sacar la primera línea del metro de Bogotá, Bogotá se demoró 40 años de estudio, 1, 2, 3, pelea, 4, 5, 6, 18. Nosotros estructuramos la segunda línea del metro en 4 años. ¿No? Y quedó desierta la licitación, pero... Quedó desierta, pero se va a volver a abrir, digamos, Claro. porque la coyuntura Pero ya no está da. armado, Claro, claro. porque con esta coyuntura, o sea, la segunda línea del metro de Bogotá, la licitación, es la primera víctima de la inestabilidad y la incertidumbre que tiene Colombia hoy. La gente no sabe si le van a subir los impuestos, le van a bajar los impuestos, va a ganar, quién no va a ganar, Es verdad. si va a haber respeto a la inversión privada, no va a haber respeto a la inversión privada, si las vigencias futuras sí las van a pagar, si no las van a pagar. Jóvenes a la U, por ejemplo, que era decirle a las universidades públicas y privadas, miren señores, ustedes sí que están acostumbrados a lo fácil que no les sirve a nadie. Ustedes cada vez ofrecen educación más cara, más larga y más impertinente. Las familias se endeudan porque sus hijos estudian en una universidad, sus hijos van 5 años a un pregrado, eso no existe en ningún lugar del mundo, ¿no? Terminan, cuelgan un título en la sala y no consiguen un trabajo, ¿no? Entonces, señores, estamos en la mitad de un estallido social. Aquí ustedes van a enseñar programas o cortos o medianos o largos, o de habilidades o técnicos tecnológicos o profesionales, pero pertinentes que consigan empleo, y yo lo voy a medir por eso. Lo voy a medir por ingreso, por pertinencia, por no deserción, por empleabilidad y por cuánto se gana ese pelado. Si lo voy a ir midiendo. Si eso va bien, yo le sigo ofertando becas para que usted entrene gente. Si eso no va bien, se las quito todas. No me importa si se llama la Universidad de los Andes o la Universidad Nacional. Su reputación consiste en que sus estudiantes se gradúen, trabajen, produzcan y ganen. Si no lo están logrando, no me importa cómo se llame. El que llegue y lo logre se puede llamar Coquito. Con ese vamos a trabajar. Y eso hizo que un sector fundamental para la innovación, que es el sector de la educación posmedia y superior, se moviera. Porque además la pandemia, que trajo una gran crisis económica, hizo que su modelo fuera inviable. Sí, claro. Su modelo de negocio se volvió inviable. Entonces les tocó innovar. Y ustedes no saben, pues, ¿no? Bienvenidos a la educación. A la mejor universidad pública, a la mejor universidad privada. Yo amo a las dos rectoras, tanto de los Andes como del externado, a Raquel Bernal de los Andes y a Dolly Montoya, a Dolly Montoya de la Nacional. Estas son las mejores universidades de Colombia. Y ustedes no se imaginan, una pública y otra privada, la dificultad de innovar. Decirles, a ver, hagan pregrados de 3 años. Hagan certificaciones. Hay muchachos para tecnología que necesitan certificación por horas, de meses. Y ya, con eso aprenderían a programar y no necesitan más. De hecho, no quieren más por ahora. ¿Por qué no se los puede ofrecer la Universidad de los Andes? ¿Por qué solo le puedo ofrecer un título de pregrado de 5 años o de 4? Eso no es necesariamente lo que está demandando el mercado. Con la Universidad Nacional, ¿por qué no pueden hacer carreras técnicas y tecnológicas? ¿Por qué todo lo tiene que ser pregrado o posgrado? Sintamos otro tipo de habilidades en otro tipo de áreas. Y en teoría todo el mundo está de acuerdo. Sí, no, por supuesto, no. Aquí sabemos, el mundo está cambiando. Bueno, cambia. A ver, cambia. Y ofréceme eso. Dificilísimo. Y sin embargo, poniendo los incentivos adecuados, aprendiendo una curva de aprendizaje desde ser pilo paga, generaciones jóvenes. O sea, había 500 programas que habíamos tratado de hacer. Aprendimos de todo eso, agregamos ciertas innovaciones y logramos crear jóvenes a la U que becó a 78,000 jóvenes, tienen 91% de empleabilidad. ¿Sí? No importa que estudies. No importa que estudies. Entonces, todo ese tipo de innovaciones, a propósito de tecnología, es imposible, la especialización tiene un sentido. La tecnología en general, la IA en particular, para nombrar una tecnología reciente, pues va a estar cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo va a salir una innovación, el chip más rápido, ya no se hace así, ChatGPT ahora es no sé qué, pero ahora salió no sé qué otra vaina, pero ahora Gemini, pero ahora... Todo eso va a estar cambiando. Es imposible que tú tengas en 56 entidades distintas conocimiento especializado de eso. ¿Sí? En cambio, lo que sí va a pasar es que van a aparecer un poco de vendedores de mercachifes que le van a meter los dedos a la boca a las 56 entidades vendiéndole cacharros de todo tipo, con una licencia que los dejan ahí jodidos a esa teta 30 años y es una renta para el que se la vendió y eso a los 3 meses ya no servía. Entonces yo creé una agencia, creé 2 agencias, además de la Rolita, que es el operador público de transporte, creé Atenea, que se encarga de educación postmedia y superior pertinente para Bogotá, y es una agencia de educación superior, ciencia y tecnología. Es decir, para entrenar gente, bien.
Y creé otra que se llama Ágata. Ágata es la agencia de tecnología analítica de datos del distrito. Entonces yo le digo, vea, usted es el especializado en nombre de toda la alcaldía de Bogotá de aprender de las innovaciones tecnológicas del mercado, de saberlas valorar, analizar, y le va a recomendar a todas las demás qué hacer. Ujú. Y va a hacer economías de escala. Eso no es que el encargado de tecnología de la Secretaría de Educación decide comprar el software no sé qué, y para hacer la misma vaina, el de integración social decide comprar otra vaina. No, aquí una cosa que tenemos es economías de escala. Si es la misma joda para tramitar cuentas, ¿para qué contratamos 30 softwares distintos para pagar 30 licencias distintas? No tiene ningún sentido, ni técnico ni económico. ¿Sí? Pero alguien tiene que aprender eso especializado. Y ahora piensa que ahora hay IA. Eso sí que Sí, requiere más Sí, especializado. total. Entonces creamos la Rolita, el POT, el Metro, Ágata, Atenea. Eso en tiempos normales, sin cisnes negros, hubiera sido más o menos imposible. Entonces, unas por otras, ¿no? Nos trajo muchos dolores y angustias y canas, pero también nos abrió una ventana de oportunidad y de poder coger a las IAs y decirles, a ver, ¿me vas a joder aquí al pelado pues porque está creando la Rolita o Ágata? Tenemos que innovar en esto. De verdad, vení y decime por qué es mejor que 56 jefes de tecnología en cada entidad decidan a quién le quieren comprar mejor el software no sé qué. Sabes que ¿No? oyéndote, Claudia, es que esto mismo que estás explicando en este momento es como ir a una compañía. Es que es Sí, una gran ¿sí me entiendes? compañía. Es decir, La alcaldía mayor de nosotros, Bogotá es claro, lo la que digo es compañía más importante de esta ciudad en qué lo interesante ver, porque es que mira, y esto inclusive pasa desde, estamos hablando pequeñas, público. pequeñas empresas, pasa Claro. lo mismo que estás diciendo hasta grandes corporaciones. Y digamos que uno de los temas que nosotros vemos en el proceso de implementación de inteligencia artificial, que lo venimos haciendo ya hace un tiempo, es que uno de los catalizadores más grandes de cambio hoy en día dentro de las organizaciones, y te hablo digamos a nivel privado, es la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque muchas de esas inteligencias artificiales lo que están haciendo es modificando procesos. Es decir, tú tienes un proceso, por ejemplo, pone en tu cabeza cualquier proceso, se demora 5 días. ¿Susceptible de utilizar inteligencia artificial para volverlo uno? Tal vez sí, ¿cierto? Volver un día en vez de 5. Y eso le pasa a todas las organizaciones. Y una de las cosas que nosotros hablamos es, antes creo yo que el concepto de tecnología se veía como solo tecnología y por acá el ser humano. Algo que ha hecho la inteligencia artificial es como unir los dos, ¿sí? Hoy en día es imposible que una compañía adopte tecnología sin el ser humano. Es decir, es como no hay nada que hacer y eso se está volviendo cada vez más importante. Y hablamos mucho de gestión de cambio dentro de la organización. Si tú pusieras a pensar en los próximos años, ¿cierto? En los próximos 4 o 5 años, ¿cuáles sí o sí serían los 3 cambios más importantes que deben ocurrir en el país, un país como Colombia, en donde si haces esos 3 cambios, realmente catalizas varias cosas, ¿no? Innovación, porque es que me sorprende, claro, tienes toda la razón, ¿no? Me castigan por innovar. Eso también Total. pasa en el sector privado, no creas. Total. Innovó, la embarró, lo echamos. ¿Sí me explico? Sí, pero no te meten a la cárcel. Claro, O sea, no que te va a meten llegar a la un señor cárcel. que te abre 500 investigaciones, es tu competidor político, te mete a la cárcel, te quita tu patrimonio. Claro. O sea, Para ti, el entonces, sector ¿cuáles privado serían? pierde el puesto y consigues otro si eres bueno. No, total. Entonces, digamos, pensemos esto, digamos, ¿cuáles serían para ti como los 3 cambios más importantes que deberían ocurrir en Colombia, ¿cierto? Para que todo esto ocurra. Para que haya innovación. Mira, Por ejemplo. yo sí creo que tiene que haber gente rigurosa, porque es que innovar implica un riesgo. Y entonces, si hay gente que innova a la guachapanda, no cree en la ciencia, no cree en los datos, no tiene rigor, no toma decisiones No hay basadas en metodología, información, claro. no tiene metodología, sino Ujú. ideología. Esto porque a mí me parece que eso es justo, o bueno, o conveniente. Ahí hay un riesgo grande. Entonces yo realmente sí creo que la innovación, como te digo, me considero una arriesgada, osada, innovadora, pero por eso también me gusta la educación y me he formado en la vida. O sea, yo no tengo una maestría y un doctorado para, ¿sabes? Ujú. Presumir, Ahí está, sí. ni para colgar un título en la pared, Claro, claro. sino para calmar la angustia de si voy a influir y tomar decisiones en nombre de todos, que los pueda tomar con la mejor información, rigor y método posible. Entonces, insisto, ¿qué se requiere? Rigor. Rigor, Ujú. método y estar dispuesto a que todo el tiempo haya información que te dé retroalimentación y hacerle caso a esa retroalimentación, no ser terco.
Uno puede ser perseverante y osado, pero no Pues terco. no terco, Es sí, decir, claro. continuar en contra de la información que tienes al frente. Lo segundo es que yo creo, una muy buena amiga mía que tiene un debate sobre el sector público y la innovación que yo creo que es súper pertinente, que es Mariana Mazzucato. Entonces, Mariana Mazzucato es una que dice, como Juan diría, hombre, el Estado no puede ser, ¿no? Por un lado, la democracia requiere estabilidad y eso Ujú. castiga un poquito la osadía de la innovación. Pero por otro lado, las grandes innovaciones del mundo, de la historia de la humanidad, y ella da varios ejemplos muy pertinentes, las grandes innovaciones privadas se han originado en el Estado no como una cosa minimalista, complementaria, que solo entra cuando el mercado falla. No, el Estado tiene un papel como generador de valor y de innovación. Ujú. Si Ujú. el gobierno de los Estados Unidos no hubiera decidido que iba a ir a la luna y hubiera creado la NASA y hubiera creado un proyecto para eso, no habría internet y no habría microchips. Tecnologías que salieron de esa decisión Ujú. y de una inversión a pérdida con Sí. altísimo riesgo Y al astronómica, principio. además, ¿no? Astronómica. Pero Claro. a pérdida De la entre cual- comillas, porque es que si el gobierno, los gobiernos se comportan como... Porque es que para cobrar impuestos yo te soy el enti- primer socio, ¿sí? yo te entiendo el punto, pero inicialmente esa pérdida. Claro. Inicialmente Es una estás invirtiendo un estás capital a invirtiendo riesgo sin una que sin no un va a retorno dar claro. necesariamente el Claro. retorno claro al first Claro, round. claro. Entonces, sí tiene un riesgo alto. Yo comparto esa visión de Mariana, de Mazzucato. Yo creo que el Estado tiene que ser, o sea, tú necesitas una democracia con reglas ciertas, sí, y con método para cambiar esas reglas ciertas, porque no quiere Ujú. decir que sean eternas, pero necesitas un Estado que agregue valor y que tome riesgos, con el sector privado para innovar. Es que Eso es lo primero como visión Ujú. que tengo. Ahora, lo segundo que creo que uno debe hacer es entender que uno tiene que decir entonces en ese doble rol, ¿qué va a invertir para generar un conocimiento o una tecnología que te parece útil o que tiene una función social peculiar? ¿Y qué va a aplicar y cómo? Son dos cosas distintas. ¿Sí? Una cosa es apoyar la generación y otra cosa es aplicar la innovación. Son dos dentro del cosas distintas. gobierno, dentro del quehacer del Claro. gobierno. Claro. Entonces, en lo uno y en lo otro, yo te diría, Colombia, por ejemplo, ¿qué debería invertir a pérdida los años que sean hasta que dé en desarrollar tecnología e innovación para administrar el campo? El riesgo que asumen nuestros campesinos, siembran a ciegas, producen a ciegas y se quiebran despiertos. Porque no saben. Yo soy de Boyacá, mi familia es de Boyacá, mi familia paterna. Siembran sin saber qué producción va a haber, quién se las va a comprar, cuánta papa va a haber el próximo mes. Hasta que de pronto se encuentran en la carretera todos con sus bultos, hay sobreoferta, se cae el precio y se quiebran todos. Claro. No jodas. Obviamente el clima está cambiando notoriamente. Nosotros no podemos saber cómo va a cambiar, pero podemos medir cómo va. Y tener información. Va a haber temporada seca, va a ser un poco más larga, va a ser un poco... Y darle consejos a ese agricultor. Entonces, tecnología aplicada a que tú tengas información de la calidad del suelo, de los precios, de la planeación, de la producción, del precio de compra al que te voy a comprar, ¿sí? Ujú. Que te quite intermediarios, que no empobrezca a la gente. O sea, a nuestros campesinos son pobrísimos por miles de razones, pero esa es una que la tecnología puede mediar. Esa es la primera prioridad que yo tendría en Colombia. La segunda es trámites. Mira, ustedes que son empresarios, para administrar el registro mercantil, ¿para qué necesitas tener toda esa red que tienes de cámaras de comercio? No, ni me pongas a hablar, mejor dicho, no. Pero tienes razón, ahí hay otro Pero, tema. hermano, un urgente. señor que va a abrir una tiendita Sí, urgente, en medio urgente, metro urgente. cuadrado, le Urgente. cobran 3 millones, no sé cuánto al año, que porque todo para sacar un papel que llama el registro. Sí, total. No, papá, o sea, eso se hace con un clic, no necesita a nadie, o sea, Bien. de verdad. Sí. En cambio, usted entra a la oficina del director de cualquier cámara de comercio, es mejor que la del alcalde. Seguramente. Sí, claro. Porque es un negociazo. Pero mire, pero se lo pongo en Bogotá. Claro. Vaya a la oficina del alcalde de Bogotá, Sí. yo la conozco. Es una oficina linda. Y desde el honesta. otro lado del escritorio. Ve a la del presidente de la Cámara de Comercio, que es un gran amigo, no es un tema personal. Esto es un palacete, ¿no? Claro. Hecho con una rentica, una tetica, que eso le encanta. O sea,
somos unos cazadores de rentas y no unos duro. generadores de valor. Y eso es parte de la desgracia de la economía colombiana. Entonces, por ejemplo, para quitarle todo el registro mercantil, la notaría, el otro registro, el de bienes, no sé qué, todo eso que son trámites, se pueden tecnificar, reducir el costo, tenerlos 24/7, hacerlo mucho más baratos, mucho más rápidos. Y eso le quitaría un costo en tiempo y en plata al sector privado. Sobre todo a las MIPYMES, pues, que la llevan mal en eso. Lo tercero es salud. En salud, y eso sí que lo viví yo en pandemia. No, pues total, claro. Hoy que tenemos a Elon Musk, que no necesitas tener cable en la Tierra, sino satélite en el espacio, Sí. para poder tener internet en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Sí. Pues tú puedes hacer telemedicina en Guainía, en Bichada, Total, claro. en cualquier sí, zona rural, sí, sí, ¿sí? sí. Puedes tener a Muy un costo médico eficiente, rural, además, claro. ¿sí? En la Colombia rural dispersa, que es, perdón, el 98% de nuestro territorio es Colombia rural dispersa. Todas las ciudades, todas las Bogotás densas, ocupamos el 2% del territorio de Colombia. ¿Que esos son cuántos habitantes, Claudia? Más de... El 70% de la población. Y son habitantes, Pero el son ciudades de más de 30% 25.000 habitantes, más o menos, como de algo más así. de 50.000. De más de 50.000. Okay. El 30% del territorio de Colombia está Vive en el 98% Claro. en el restante. 90% del territorio. Entonces, Imagínese eso, claro. en una geografía que es divina, Pero muy compleja. pero Claro, joder, sí, o sea, muy compleja. arrugadita, ¿no? Muy 3 compleja. cordilleras, los valles, no sé Claro. cómo, Selvas, bosques, sí. selvas, mierda. Hoy podemos coger tecnología, internet satelital, y prestar servicios de resolver disputas judiciales, de hacer catastro, de hacer telemedicina, de hacer educación en zonas rurales. O sea, todos esos servicios que llevados persona a persona, terrestres por cables, nos cuestan una fortuna. Una fortuna, ¿sí? Entonces yo por eso creo, es uno de mis grandes sueños en la vida, es decir, vamos a organizar centros de cuidado, a usar la escuelita rural que tenemos, la infraestructura que tenemos, ponemos personal y le ponemos conectividad. Podemos hacer contrajornada escolar de los niños, enseñarles a leer con programas que están digitalizados, están en Google, son gratuitos. Además, sí. ¿Sí? Necesito una persona ya que sepa enseñar cómo usar y usar con los niños. ¿Sabes dónde lo vi? Por ejemplo, esto que estoy describiendo ya se hace en algunos sitios. Por ejemplo, en el resguardo del Remanso, Guainía, a orillas de los cerros de Mavicure. En ese resguardo hay un profesor ya entrenado con tecnología y computador de sus niños para enseñarles en la escuela. Sí, como las cosas, no sé Ya. si me explico, maravilloso. Entonces, Pero bueno. servicios de educación, servicios de salud, en general los servicios en la zona rural dispersa, pero sobre todo educación y salud, claves. Y por último, en tecnología al interior del gobierno, es decir, lo que te estaba describiendo con La Ágata. productividad del Estado. La productividad del Estado, los trámites, los servicios, los pagos, No, los y hay una registros. oportunidad gigante. Hay una oportunidad Sí, gigante. Entonces, eso sin es duda. GovTech, EduTech, Ujú. HealthTech en salud, ¿cierto? Y en el campo. Yo creo que si hacemos esas 4 aplicaciones a Sí. fondo, no la llevamos. Y digamos, en GovTech estoy metiendo esto de las cámaras de comercio, las notarías, bla, 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 que es una cantidad de rentas, la verdad, creadas para unos privados que lo que hacen es generarle improductividad al sector productivo y privado. Oye, oyéndote también, yo tenía una pregunta porque hay un elefante gigante con inteligencia artificial, ¿cierto? Digamos que es, viene la inteligencia artificial a acabar con todos los trabajos, ¿no? Eso es lo que, inclusive fíjate que cuando te hablaba un poco desde la parte del privado, a veces el miedo de implementar inteligencia artificial es que eso va a cambiar muchos trabajos, inclusive va a acabar y va a destruir trabajos. Yo lo veo todavía un poco lejano, digamos que inclusive en el sector privado, pues imagínate con mayor razón en el sector público, pero digamos que, ¿cuál sería tu mensaje frente a esa realidad o digamos yo lo pongo un poquito todavía medio mito, efectivamente sí se están destruyendo unos trabajos, yo lo siento más como una reacomodación del ser humano. Y hay ¿sí? unos que en Colombia son más vulnerables que el otro. Concelta, Total, por ejemplo, genera total, 600.000 sí. empleos en el país. Ese está en Sí, la cuerda floja pero digamos, de la inteligencia artificial. Mi pregunta sería como más, ¿cuál sería tu mensaje frente a, es que además que me encanta oírte porque es que yo siempre que me siento con personas que están, digamos, en el sector público,
veo que tienen que tener una visión de largo plazo. ¿Sí me explico? Es decir, las cosas tienen que tener Esa 25 es una de las años. funciones esenciales Cierto, del es decir, gobierno. por Dios, porque es Los que ciudadanos podemos pensar en al 3 minuto. meses, 2 meses, 5 meses, pero es que ustedes tienen que Se empezar a nos olvida 25 qué años. pasó ayer. Claro, Los claro. gobiernos no podemos hacer eso. La obligación de los gobiernos es conocer el pasado, resolver el presente Y y anticipar. anticiparse al Anticiparse, futuro. claro. Esa es una de las funciones Claro. claves de gobernar. Pero Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo lo enfrentarías, digamos, este elefante gigante que está todo el mundo como asustado, etcétera? Porque indiscutiblemente viene, ¿sí me explico? Es decir, pensaría yo hoy en día que la organización, por pequeña que sea, que no esté pensando al menos en implementar algo pequeño de inteligencia artificial, va a perder una ventaja competitiva sostenible y con mayor razón un país, ¿cierto? Sí. ¿Cuál sería tu mensaje en ese sentido de, hey, la inteligencia artificial sabemos que viene, pero cómo vamos mitigando, digamos, un poco esas preocupaciones y cómo lo ves tú en ese Diego, sentido? Pero yo Juan, quiero añadirle sí. a la pregunta de Diego un corolario. La reforma laboral, el aumento del salario mínimo, generan un incentivo perverso para adoptar inteligencia artificial en el sector privado en Total. detrimento de la generación de empleo. Puede ser, Sí. puede ser. Ese es un efecto que se está discutiendo. ¿Qué tanto qué tanto un empresario al que hoy dice, bueno, si yo contrato a una persona, sé que de entrada me va a costar 23% más y mi negocio no está creciendo 23% más de ingresos? Así es sencillo. Entonces, ¿qué hace el señor que tiene una fama? O sea, no estoy hablando Sí, pues no. de ustedes, Sí, una no, empresa no. de IA. Sí, no No, estamos que tiene hablando, una ferretería, sí, ¿no? no estamos hablando de, qué sé yo, La señora, cemento Samper. la señora Argos. que produce pijamas, Ujú. ¿cierto? Es satélite de blue jeans y pijamas. Ujú. Y quería contratar a una amiga, ¿sí? Ya Dice, empieza. Claro. esa señora no va a contratar IA No. para que le haga las pijamas, ¿no? Con suerte sabe Ni un usar robot, el celular. ni un robot, porque no era bueno, por lo menos. Pero dice, no sé si le puedo pagar 23% a mi amiga, que pues muy amiga mía, pero tal vez no le puedo pagar 23% más. Habrá negocios que sí, habrá negocios que no. Pero vuelvo a tu pregunta, digamos, un poco general. Toda innovación tecnológica genera disrupción, es decir, crea y destruye, digamos, ¿no? Ujú. A la chumpetiriana, pues, ¿no? Crea y destruye. Y es así, y eso es inevitable. Cada una, cuando las miramos de para atrás, la innovación tecnológica del vapor, la del petróleo, la del internet, hoy de para atrás sabemos que cada innovación tecnológica, que cada revolución industrial, como la llaman algunos, creó más empleos de los que destruyó. Esta seguramente va a ocurrir lo mismo. Y entonces a uno, toda la gente como ustedes, ¿no? Le dice, no se preocupe, eso va a crear al final, va a crear más de lo que va a destruir. Claro, pero es que a uno le toca lidiar Con el que se está con el destruyendo hoy. presente de Claro, hoy el que hoy. se destruyó hoy, Ujú. que es un ciudadano que va a salir y puede pararse en esa esquina y bloquear la Claro. calle y decir, no, pues muy bonito, pero mientras a mí no me reemplace de qué comer, yo me voy a poner a esta vaina, punto, Claro. porque yo necesito comer, ¿sí? Entonces, esa es la presión que vamos a tener los gobiernos en este tiempo. Tenemos demasiados cisnes negros, demasiados efectos acumulados, cambio climático al tiempo, cambio tecnológico. Por lo tanto, cambio laboral, inevitablemente, Ujú. ¿verdad? O sea, son 3 disrupciones al tiempo en la vida de la gente. Y ni hablar pues de la tensión geopolítica que se le suma a toda esta Bueno, situación. Bueno, la geopolítica, más que, pues toca gobernar ahorita. Sí. No te eligen para 100 años, te eligen para 4. Es demasiada incertidumbre al tiempo. Eso es lo que nos está pasando en este momento de la humanidad. Mm. Que todo eso no es que sea bueno ni malo. Está pasando, ¿no? Ahí Es lo sí, que hay. It's a fact, ¿no? Es lo que Son hay. hechos. Sí. Y con esos hechos hay que lidiar. Pero está el nivel de incertidumbre. Incertidumbre en somos seres humanos, los Homo sapiens, lidiamos con la incertidumbre con ansiedad. Y la ansiedad nos lleva al miedo muy fácil. Y esa ansiedad y ese miedo, hay unos expertos en la historia de la humanidad en administrar eso, Ujú. que se llaman caudillos populistas. ¿Cierto? Claro. Que saben explotarle a la gente Sí. el miedo, profundizárselo y adivina cuál es la solución. Yo soy la solución. Yo soy tu salvador. Solo sígueme y yo te salvaré. Pues, desde antes de Cristo, durante No, Cristo, claro. después de Cristo, Históricamente hasta siempre hoy. ha sido así, claro. Entonces, no es casualidad que toda esta era de disrupción tecnológica al tiempo, no una, sino varias al tiempo, estén produciendo una ola
de populismos autoritarios alrededor del mundo. Porque al tiempo hay Jinpings y Trumps y Petros y Chávez y Uribes. No es casualidad. Cada país tiene sus propias circunstancias. Y yo te diría que ese es el principal desafío a manejar. O sea, el principal desafío a manejar no es cómo vamos a hacer EduTech ni GovTech. Digamos, el principal desafío a manejar es cómo lidiar con la ansiedad y la incertidumbre que cambio tecnológico, climático y laboral trae, sin que perdamos las instituciones que nos permiten lidiar con esas incertidumbres que se llaman democracia, que se vayan por la cisterna, porque aparecen unos señores que dicen, mandemos todo para el carajo, ¿tienes miedo? Sígueme. Odia al otro. Bueno, también, y sigue, sí, claro. Y ya, es una manera muy fácil de generar cohesión. Ese es realmente, el riesgo no es la tecnología. El riesgo es la ansiedad, el miedo y la incertidumbre. Y cómo vamos a tramitar. Pero eso te decía que en mi experiencia, o sea, a mí que me tocó administrar COVID, pandemia, estallido, paro, cambio de gobierno, es que uno tiene que tener, sobre todo, empatía y consideración con la gente. La gente la está pasando mal, no es que te odie, no es que por qué salen y por qué dicen, es que no entienden, no, es que la gente está pasándola muy mal. Tiene muchos riesgos y pocas posibilidades de administrar ese riesgo. Segundo, necesitas enseñarle, mostrarle un camino y ser transparente con la información con la que lo estoy tomando. ¿Por qué la gente aceptó en Bogotá encerrarse en su casa a sabiendas de que se iba a quebrar? Porque no teníamos una mejor opción. No, y porque era lo que tocaba hacer, al fin y al cabo. Pero porque fuimos transparentes en la información. La gente prendía el televisor y miraba que en sociedades mucho más ricas que Bogotá, ¿cierto? Claro. Había una pila así de cadáveres en Nueva York. Claro, no, es que no me acuerdo ese o en momento. Italia, terrible, claro. o en España. Entonces la gente decía, no están metiendo miedo. Es que es cierto que esto mata gente. Claro. Que a veces no, y se mata desbordaban los tanta sistemas, gente al tiempo que ni siquiera son capaces de atenderlas, ni siquiera son capaces de enterrarlas al tiempo. Y entonces entendió el riesgo y luego hubo total transparencia en con qué información y con qué media estamos tomando este riesgo, que la gente entendiera que no estábamos manipulando su miedo, ¿sí? Ni quedándonos con una información para sacar provecho de X o de Y. La pandemia pasó y no hubo un caso de corrupción. Nadie se quejó por si la EPS le pagamos más a esta o no le pagamos a esta. Como unificamos los servicios y los estándares, pasaba que en la mejor clínica de Bogotá, aquí en la Santa Fe, vecinos de ustedes aquí, llegaba un señor taxista de EPS pública o un señor de estrato 58 de Rosales de Bogotá. Y estaba el uno al lado de la UCI del otro, con el mismo nivel de atención. ¿Por qué? Porque se contagiaron al tiempo y esos eran los recursos disponibles. No me importa qué EPS tenían, todo eso lo mandamos al back, porque no tenemos tiempo de administrar la cosa distinta. Y la prueba reina de la confianza y de la transparencia fue que se acabó la emergencia. Sobre decir que al principio nos demoramos 3 semanas porque las EPS no querían compartir su información, compartir sus recursos. Cuando les dijimos que no iban a poder negociar precios entre ellas, sino que íbamos a poner una tasa, todos protestaron. Sin embargo, con reglas claras, con mucha concertación, entendiendo las preocupaciones legítimas, llegamos a un acuerdo en 3 semanas y lo empezamos a aplicar. Y hubo ensayo y error, con mucha humildad, con mucha transparencia, todos fuimos poniendo. Se acabó la emergencia. Llegaron las vacunas, el mundo produjo 10 vacunas en un año. Y de esas aprobó 3 a uso. Eso no había pasado nunca en la historia de la humanidad. ¿Quieren ver innovación? Sí. Bueno, y ahí tuvo que ver inteligencia artificial bastante, claro. Y listo, se acabó la emergencia, nos vacunamos, ya supimos que no nos íbamos a morir de COVID, que las vacunas funcionaban, salieron. Como se acabó la emergencia, al año y medio yo dije, bueno, señores, ahora sí, venga, les vamos a devolver al sistema como ustedes lo conocían. Cada uno administra sus usuarios, su información, sus recursos, vuelven a sus chulos, referencia, contrarreferencia, autorización, ¿sí? Vamos a volver al mundo normal. Y la belleza es que me dijeron, no, alcaldesa, no nos devuelva todo todavía. Esto ha funcionado muy bien. La verdad, esto nos ha ahorrado tiempos, trámites, ha construido confianza. Entonces, no lo devuelva todavía. Pero a ver nosotros cómo internalizamos nosotros aquí solitos, sin que medie la participación del Estado, a ver cómo aprovechamos lo que aprendimos en este año y medio de pandemia para mejorar la operación de las EPS. ¿No te parece una belleza? No, pues claro, buenísimo. Y nos demoramos 6 meses más en demorarle los servicios, en devolverle los servicios. ¿Por qué te he hecho todo este cuento? Porque a mí me parece que decirle a la gente, mire, al final esto va a ser bueno,
algún día se van a generar nuevos empleos que usted va a poder tener. Va que desde el punto de vista técnico eso sea cierto, pero desde el punto de vista humano y político es supremamente insensible. No, y es un totazo durísimo. Hay que decirle a la gente, mucho mira, sufrimiento de por medio en esa eh, transición. vamos a tener que crear programas de reentrenamiento laboral para la gente. La educación ya no va a ser una cosa donde tú fuiste a una universidad, ganaste un título, de eso vas a estudiar 20 años, a trabajar 20, te vas a pensionar. Ese mundo ya no existe. Tú vas a tener que venir y volver del sistema educativo y de reentrenamiento laboral muchas veces en tu vida. Y vamos a reorganizar, por eso creamos Jóvenes a la U, por ejemplo. Por eso creamos todos a la U, no solamente becas para jóvenes, sino de reentrenamiento laboral para todo el mundo, para poderle decir a la gente, va a haber ese cambio tecnológico y va a haber ese cambio laboral. Entonces, aquí cambiamos el gobierno y los programas para que tú puedas venir constantemente a reentrenarte sin que te cueste una fortuna y para que te ayudemos a reengancharte en nuevos trabajos. Y en el entretanto, vamos a tratar de crear algo parecido a un seguro de desempleo. Ujú. ¿Cierto? ¿Cómo Mientras sería? haces ese Ok. tránsito. Entonces, esa es la manera de que sea viable en democracia hacer estas transiciones. Es que tú entiendas que aquí va a haber unos dolores, va a haber unas oportunidades y que cambies lo público-privado para tramitarlo. De lo contrario, pues el puro temor te va a arrasar. De El acuerdo. puro miedo generado por la incertidumbre del cambio te va a arrasar y te va a traer pues unos... Te unos tengo una líos pregunta adicional jodidos. que me parece chévere porque es que nosotros tenemos, digamos, creo que me siento muy afortunado de poder viajar a la región, ¿cierto? Tenemos clientes en varios países y de hecho la audiencia nuestra no es solamente colombiana, sino también hay gente de México, bueno, todo Centroamérica, Estados Unidos, inclusive en habla hispana. ¿Cómo es tu visión? Porque tú eres candidato presidencial, ¿cierto? De un país dentro del contexto latinoamericano, el tercero más importante después de Brasil y México, ¿sí me explico? Es decir, Colombia es un país muy importante dentro de la región. ¿Cómo ves a Colombia en términos de competitividad, ¿cierto? A nivel de la región. Como país, tú sabes que los colombianos salimos, exportamos, importamos, de hecho exportamos talento, hacemos muchas cosas. Inclusive lo veníamos hablando que el talento colombiano es muy apetecido, ¿no? Somos muy buenos en trabajo, tenemos muy buena educación, la gente en Centroamérica le encanta, por ejemplo, el talento colombiano, lo mismo pasa en México, inclusive en Estados Unidos. Entonces mi pregunta va más a, entendiendo este contexto tecnológico, etcétera, todos estos cambios que estamos hablando, ¿cómo ves tú la competitividad de Colombia al menos hacia la región, ¿cierto? Porque yo creo que la mayoría de nosotros, los colombianos, vemos eso en nuestra región. ¿Cómo lo ves? Por definición con optimismo, pero casi que por pedagogía yo quisiera que todos los colombianos aprendiéramos a decir, las tres Colombias somos. ¿Cómo así? 3 Colombias. Cuando decimos los colombianos, hay en promedio 3 tipos de colombianos. Ok. Hay colombianos que están en el siglo XXI, son mega innovadores, tú no los quieres Ujú. contratar, saben programación de datos, son unos berracos, innovan. Sí. Esos son unos colombianos. Ujú. ¿Sí? Y hay unos colombianos del siglo XIX Ujú. que no tienen agua, Claro. que viven entre la mierda porque no tienen alcantarilla, Sí. que viven encima de las mejores reservas de carbón y tienen apagón de luz, que viven al frente del río Magdalena, el río más grande de Colombia, no alcanzas a ver la otra orilla y ellos no tienen agua potable. Esos colombianos viven en el siglo XIX Ujú. y no son pocos, ¿eh? Sí, con Son como el seguridad no. 20% de los colombianos viven mal, muy mal. No les hables de inteligencia artificial, que ellos no tienen agua. Sí, ni siquiera las cosas básicas, pues, Ajá. digamos. Sí. Y hay unos colombianos en between que están Ok. como en el siglo XX. Son como clase media, Sí. o sea, en centros poblados, urbanos, que somos los del rebusque, Ujú. ¿no? Hay 3 Colombias y hay 3 tipos de colombianos. Y a esos colombianos todas estas innovaciones tecnológicas les van a pegar distinto, muy distinto, muy distinto. Y tú tienes que planear para esos 3 y buscarle Ujú. oportunidades a esos 3. ¿Sí? El Caribe, por ejemplo. ¿Por qué soy optimista? Porque yo sí creo que si logramos salir de esta patria boba en la que llevamos 10 años, ¿no? Desde el proceso de paz, pues que llevamos 10 años, desmovilizamos a unos señores y no fuimos capaces de reemplazarlos en el territorio. Mm. O sea, fue Sí. más fácil. 60 años dándonos plomo, listo, nos desmovilizaron, nos entregaron las armas. O sea, el tema con las FARC no fue que no nos entregaron las armas, nos las entregó.
Y nadie llegó a prestar seguridad y justicia a esos sitios. Llegó el Clan del Golfo, llegó el ELN. En vez de que llegáramos nosotros, con jueces, con policías, con carreteras, con soldados, con escuelas, ¿no? Entonces, ¿por qué las tres Colombias? Porque así somos. Ese es el precio de la desigualdad, ese es el precio de nuestra historia de corrupción, violencia y desigualdad. Ese es el precio que pagamos. Como ese es el precio que pagamos, cada oportunidad con la que nos tengamos que conectar, sabemos que ¿cómo conectaríamos a un ciudadano que vive como si estuviera en el siglo XIX? A otro que está como en el siglo XX y a otro que está en la frontera, la está rompiendo en el siglo XXI, trabaja en Google, es un putas, ¿no? Y tenemos que lograr desarrollar las 3 o 4 cosas en las que somos buenos. Colombia es un país, los colombianos somos increíblemente berracos y competitivos, pero Colombia no es un país competitivo. Está muy quedado. Estamos de acuerdo. Está Sí. muy quedado. Estamos completamente de acuerdo, sí. ¿Sí? Sí. En parte porque somos 3, entonces hay unos poquitos top, Sí. pero muchos muy jodidos, hermano, que no han podido pues, ni terminar el bachillerato, Claro. o lo terminan y no saben leer. Tienen el título de bachiller y les queda grande sacar una raíz cuadrada. Mm. ¿Ya? Raíz cuadrada. No solo ese, a mí también. Pero porque tú ya estás en otro nivel de conocimiento, es distinto. ¿A qué voy? ¿A qué voy? A que Colombia tiene que decidir, y yo en esto, no sé si seguramente lo han leído, y si no se lo han leído, los invito a que lo lean. Yo soy una lectora ávida, soy hija de maestra, que es Alejandro Salazar, Colombia ganadora. Colombia tiene que decidir en qué va a ser la mejor, Ujú. porque en todo no vamos a ser los más berracos. Tiene que entender cuáles son sus ventajas. Vos lo decías, se lo hicieron a todo el mundo, que es obvio. Mm. Tenemos 2 mares, Ujú, ujú. Ubicación tenemos gente muy geográfica. talentosa, estamos a 3 horas de Miami, Sí. Todos los en pisos la misma térmicos, zona horaria de la costa este de todos los Estados pisos Unidos. térmicos, todos los pisos ecosistemas, térmicos. todos- Entonces, mi hermano, si el presidente se llama Trump o se llama Pepito, esos manes con los que tenemos una ventaja geoestratégica de localización, horario, comida, historia, son nuestro aliado, punto. Ujú. Es a lo que le tenemos que sacar jugo, ¿sí? Si queremos que nuestra gente se forme mejor, porque tenemos gente muy talentosa, a la que le falta mejor formación y educación. Entonces tenemos que ver cómo producimos energía. Para que haya IA en Colombia se necesita energía. Sin energía no va a haber IA. Si tú comparas a la IA como el petróleo del siglo XXI, la diferencia es que para producir IA tú necesitas como 25 veces más energía que para producir petróleo. Sí, es una locura. Y aquí tenemos riesgo de apagón y apagón en el Caribe y altas tarifas. ¿Sabes quién va a venir a localizar aquí cualquier cosa que implique tecnología de inteligencia Nadie. artificial? Nadie. Y menos con ese riesgo, claro. Supón tú que arreglamos la seguridad, supón Ujú. tú que no los extorsionan, supón tú que tenemos reglas estables tributarias. Sin energía, con apagón y altas tarifas de energía, es No imposible hay hacer cómo. IA, papi. Sí, No, o no sea, van a tan poner simple como eso. un solo Bueno. ¿cómo se llama? Centro de datos, no lo van a poner acá. Vale. Ujú. Entonces, pero resulta que este país tiene carbón, petróleo, gas, agua, viento, sol, Todo. todo, Dios mío. Pero especialmente tiene todo eso. Hay unas regiones que tienen, por ejemplo, la región andina, tiene mucha agua, ¿sí? Pero no mucho sol. Vivimos con muchas nubes porque Ujú, como ujú. tenemos tanta montaña y tal, entonces pues el sol, no seríamos los mejores en sol. Pero tenemos mucha agua. Por aquí no hay petróleo. El petróleo le tocó a otras regiones de Colombia. El Caribe, hermano, tiene todo. Tiene petróleo. El corredor minero carbonífero de Colombia Ujú. está entre el Cesar y la Guajira, Claro. ¿no? Tiene el mejor sol de Colombia. La Guajira sola está en el top 3 de vientos del mundo. No ¿Cuál es sabía la eso, región increíble, ¿no? obvia para la Claro. transición energética de Colombia? Claro. El Caribe. El Caribe No, total. tiene todo, Dios mío. Mm. Entonces, si queremos, el Caribe tendríamos que atraer la inversión que desarrolle esa energía a tope para no depender de una sola fuente, Ujú. mitigación del riesgo, Claro. para producir tanta que baje el precio. Y lo segundo que tendríamos que hacer es decirle a las mejores universidades del mundo, miren, yo no tengo tiempo de ir hasta allá y Trump no quiere que vaya nadie a Estados Unidos. Entonces vengan Sí, ustedes. cada vez es más evidente. Si no les gusta, pues no tenemos que cruzarnos. Mejor vivir aquí, este es mejor vividero que allá para que los maltraten a uno, pues y un vergado lo coja a palo.
Aquí vengan ustedes y nos ayudan a formar a la gente. El día que en el Caribe formemos gente, ya no necesitamos estar en un mismo salón de clases, podemos usar Bueno, sí, lo acabamos de hablar, tecnología claro, por para tener supuesto. educación virtual, Claro. ¿verdad? Claro. Con buena educación y energía barata, el Caribe tiene la localización, la mejor localización de Colombia para poder hacer nearshoring de exportación de servicios. Claro. Nadie más tiene eso. No estoy hablando de exportar cosas físicas, estoy hablando de No, exportar no, servicios, y servicios. conocimiento, claro, por Pero supuesto. esos servicios necesitan energía barata porque Si va no, a no va a usar haber. desde Ujú. internet hasta IA. Ujú. Sin energía barata usted no hace eso. Así es. Punto. Sí. Entonces el Caribe tiene gente talentosa que puede tener mejor formación. Es la región de Colombia con mejor ventaja estratégica de producir energía de múltiples fuentes con cero riesgo de apagón, con bajo precio y la mejor localización geoestratégica de Colombia. El Caribe debería ser el Shanghái de Colombia. Ujú. Y es la segunda región más pobre después del Pacífico. O sea, eso de verdad es absurdo. Eso quiere decir que han tenido una clase dirigente de mierda, que no hay no robarlos, Claro. que ni siquiera les da agua. Eso te iba a decir, digamos, que es los que hay tiene un sin tema. alcantarillado, sin agua potable. Sí. Entonces ahí es donde uno tiene que meterse y decir, un momentico, se para la robadera, se organiza esta vaina para que esta región pueda desarrollarse. La Orinoquía. A mí me causó curiosidad ahora preparando esto. Entonces, recorrí toda Colombia como vos. Claro. Y hay unos manes, unos héroes, ¿no? En la mitad de la nada, entre el Guaviare y el Bichada. Llevan 20 años tratando de producir ese suelo. Uno sobrevuela la Orinoquía 10 millones de hectáreas y dice, bueno, esto pues es impresionante, porque tú vienes del Amazonas, que es selva, selva, unos árboles estúpidos, hermosos, divinos, ¿no? Y de repente cruzas la Orinoquía, pero es así, en metros, lo ves desde la avioneta. Ya no hay selva. Y no es porque haya habido deforestación, es porque cambia el ecosistema. Totalmente, sí. Pasas de la selva amazónica a la altillanura. Y pastico otro chiquito, toda la ecosistema, cosa, sí, total. ¿no? Son como unos macrolotes, tú ves desde el cielo y son ríos y ríos y ríos y morichales, grandes humedales y en la mitad un montón de tierra en la que no hay nada, ni un palo, nada. Y uno dice, ¿por qué no se les ocurre sembrar algo aquí? Porque ese suelo, a diferencia de la región andina y de los valles interandinos que son benditos, Si eso cae cualquier cosa y sale. Se cae de hecho, una pepa de mango y ¡pum! sale el mango, ¿no? sí, claro. Allá no, allá el suelo es muy ácido. Por eso es que no hay ni mango ni coca, ¿no? Ok. Porque si no hubiera mango, por lo menos habría coca. Sí. No, es que no da nada. Y fabricar ese suelo para que algo sea, se puede hacer. Es ser costosísimo, claro. Es costoso por Claro. hectárea. Entonces, allá hay unos señores que se llaman la facenda. Una gente que se puso a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para que esta tierra sea productiva? Mm. Y se alió con una gente y empezó a innovar, ¿no? ¿Qué insumos uso? ¿Qué pesticidas uso? Que no sean tan químicos, que entonces vuelve el suelo más desértico. Porque lo que sí hay es agua, eso sí. Agua por todas partes. Conclusión. En esa región de 10 millones de hectáreas, los brasileros tienen un ecosistema igualito. Es el ecosistema amazónico Sí, y el que sigue, posamazónico. claro. Ujú. Brasil, que se me antepaís también. Lleva 40 años desarrollando el desarrollo agrológico de ese suelo posamazónico. Y pasó de producir el 6% de su PIB al 28% de su PIB en agroindustria alimentaria. ¿Eso Es cuántos decir, en años, comida Melkin? para producir comida. ¿Y en Claro. cuántos años? En 40. Claro, eso es lo que te iba a decir. Pero por de esos supuesto. 40, Pero o sea, ya en los tienen el primeros conocimiento, 20, ya lo en saben. los primeros 20 pasó Claro. de 1 a 2. En los siguientes 20 pasó de 2 a 8. Qué locura, claro. Increíble. Claro. Bueno. Y entonces ahora resulta que nosotros encontramos un poco de brasileños que dicen, no, es que la altillanura, no sé qué, hay unos colombianos, la altillanura de esa. Y yo decía, pero ¿por qué con los brasileros? Miren qué fue lo que pasó. Que Brasil ya copó el suelo posamazónico, no tiene más. Y es el país que tiene más Amazonía, más posamazonía, luego el país que más ha investigado Son ellos, el claro. desarrollo de ese suelo. Entonces tienen todo el conocimiento. El suelo, los biológicos, los químicos, los productos que se dan, y se les acabó ese suelo. Entonces miraron así y dijeron, Machar, Ahí está Colombia, vela. vela. Todo ese suelo, pero no tengo, ¿dónde siembro más? Dijo, pues Colombia tiene 10 millones de hectáreas de ese suelo del que yo ya sé todo. Necesito es asociarme con los colombianos y hacer Otto Mato Grosso allá.
con toda la curva de aprendizaje, que también han cometido Ujú, mil errores. seguro, vainas así. claro. Pero pues llevan 40 años en eso, claro. Y entonces nosotros aquí en Altillano decimos, uy, pero es que eso está tan lejos para exportar. Usted para salir pues de Puerto Carreño a el puerto de Buenaventura, no, mano, esos son 1000 y pico de kilómetros. Y entonces los brasileños me dijeron, venga, la vamos a invitar a que conozca toda esta parte posamazónica de Brasil. ¿Usted sabe a cuánto estamos nosotros de donde No, pues producimos es la lejísimo. soya al puerto dentro de Brasil? No hemos salido de Pues Brasil. imagínate, no, eso es lejísimos, claro. A 3700 kilómetros. Claro, Y no lloramos. Sí, Sí, nos toca una parte por carretera pavimentada, una parte por carretera no pavimentada, Sí. otra parte por tren, otra parte por y lo logramos, Eh, barquito del Amazonas Ujú. hasta que llegamos al puerto. Mija, y da el negocio. Ahora ustedes que están a 1000 kilómetros, pues eso es un tercio de lo que yo navego. Que no hay carretera, Claro. no, nosotros tampoco tenemos carretera ni tren. Mm. Con las ganancias de lo único en inversión del Estado brasileño lo fuimos generando. No fue que la infraestructura produjo el negocio, es que el negocio fue haciendo la infraestructura Ujú. que necesitaba. Claro. Necesitamos es hacer esta vaina. Entonces, esa es otra región para darte otro ejemplo, que requiere ese tipo de tecnología, de aplicación. Ujú. Y podríamos tener agroindustria alimentaria. ¿ya? Te estoy hablando de dos regiones que son hoy, junto con la región Pacífico, que tienen la mayor riqueza de Colombia. A mí me da una piedra que el Chocó sale el último en todo. Depende de cómo midamos la riqueza. No, es que estás hablando de Si tres midiéramos la áreas que riqueza no, sí, por sí. agua, por biodiversidad, por metro cuadrado, ¿no? Por productos únicos de la naturaleza, el Chocó sería el primero en todo, ¿sí? Pero, pues, atravesar esa selva vía terrestre metiendo cosas es dificilísimo y además tiene una destrucción ambiental grande. Pues, bienvenido a que hoy tú vas, ¿no? A Nuquí Ujú. y te atienden en un hotel boutique divino con internet. Sí. ¿De quién? De Starlink, Claro, no. ¿cierto? Como Eso están antes muchas no se regiones, podía claro, hacer, hoy no se puede podía. hacer. Entonces, cada región de Colombia, querido, necesita decidir en qué va a ser, no buena, la mejor. Y en eso formar a su gente. Nosotros vamos a hacer el típico triángulo Cali, Bogotá, Medellín del siglo XX. Ujú. Va a ser el mejor triángulo en servicios especializados en conocimiento. Ujú, ujú, Tenemos ujú. 200 años de ventaja en eso. Pero los otros, la Amazonía va a ser en servicios ambientales, el Pacífico va a ser en bioeconomía, la Altillanura va a ser en agroindustria alimentaria y el Pacífico, el Caribe va a ser en transición energética y en nearshoring. A eso es a lo que tenemos que dedicarnos y formar nuestra gente en eso. Y eso es parte de lo que tú Y abrir visualizas, mercados ¿cierto? para Como eso. No, para eso es que yo nos está quiero ser explicando, presidente. eso es lo que te iba a preguntar, Ese es el digamos, plan de eso es desarrollo. lo que estás buscando lograr así. Y para eso necesitamos unir reglas con el sector privado, involucrar a las comunidades. Ujú. Las comunidades llevan toda la vida viendo que el desarrollo les pasa por al frente y ellas siguen pobres. No, mira, que deja sacar el carbón, que el carbón va a desarrollar. Y no, El Cesar y de la no terminas Guajira. llegando a nada, claro, sí. Y la gente sigue sin agua y sin luz. Entonces dice, pero no, que esto me iba a traer desarrollo. Ujú. Yo creo que parte de lo que hay que cambiar es decirle a la gente, mire, ¿saben qué? ¿Por qué en vez de que nos paguen regalías y esperar a que esas regalías las tramiten unos congresistas y unos políticos para que hagan el alcantarillado? ¿Por qué no más bien con las empresas que nos vamos a asociar, lleven de socios, hagamos no solamente APPs, Ujú. sino APPP? Métale P el pueblo. Meta a la gente Ujú. de socia del negocio. Que genere utilidades y obras por impuestos que haga directamente con el privado. Que no dependa pues de los políticos, ni locales ni nacionales. Para invertir en bienes públicos, Ujú. las ganancias que ese negocio va a dejar. De manera que también la gente deje hacer las cosas porque se ve parte de, no usada por, que es como la mayoría de la gente se ve en las regiones, en los negocios privados. Yo voy a ser Ujú. usado por, Claro, al no, final claro, hay una claro, gente que se va a claro, enriquecer. Sí, ¿está llámelo bien? claro. Ecopetrol. Lo que sea, llámelo- claro, pero Puede es ser que público, puede ser privado. sí, no importa, no importa. Pero es que la gente ve que el desarrollo le pasa por al frente y no le queda, Claro. o le queda muy poquito. Ah, pero agradezca que le dimos empleo. Ah, pero es que vos no das empleo por caridad. Porque ahí Das también hay empleo un como negocio. compras este micrófono. Claro, porque es que hay un negocio. Porque es un negocio. Claro. El trabajo, Claro. pues es un insumo, así como compras cables y máquinas,
pues compras el talento de gente. Entonces, tú no das empleo porque seas un alma de la Ujú. caridad. Era porque un insumo que necesitabas, pues, para hacer tu negocio. Y eso es legítimo y eso está muy bien. Pero la gente necesita que le quede alguito. Claro. Si nosotros le dijéramos a la gente, esas utilidades y esas obras por impuestos se las vamos a pagar en 5 cosas concretas, pero si las pagamos en efectivo, pues se la chorrean, ¿verdad? Se las vamos a pagar en becas de educación superior, en servicios públicos de alta calidad, en viviendas, ¿sí? En infraestructura de desarrollo productivo de su región, en 5 tipos de bienes públicos que le van a quedar directamente a la gente, porque la vivienda no le queda al político, le queda a usted, ¿cierto? La beca no le queda al no sé quién, le queda a su hijo o a usted mismo, ¿cierto? Entonces son cosas concretas que le quedan de verdad en cabeza a la gente. Yo creo que si cambiamos esos incentivos, esas reglas, alineamos los intereses de la gente con los del sector privado, del sector público, y nos enfocamos en esas 5 o 6 cosas en las que de verdad tenemos una ventaja competitiva por región Ujú. increíble, pues podemos duplicar el ingreso de Colombia en 20 años, sin duda. Esto no pues se hace soplando, haciendo Sí, no, botellas no. en 2, pero en 20 se logra, sin duda. En 1956, Corea del Sur y Colombia eran idénticos. Idénticos. En todos los indicadores. Ujú. Tanto que les ayudamos a ganar una guerra. Nos aman porque los ayudamos a liberar. Ujú. Yo fui a Corea del Sur como alcaldesa, bueno, me atendieron como si fuera jefa de Estado y es por pura gratitud con Colombia de que participamos en su guerra de liberación y de independencia. Pero ¿a qué voy? Sí. A que si tú decides en qué quieres ser bueno y tienes consistencia en el tiempo y en los incentivos, Ujú. pues lo desarrollas, digamos, Claro. no hay mucha ciencia en eso, de verdad. Pero nosotros no logramos alinear los incentivos. No logramos ponernos de acuerdo en qué visión de país queremos. No logramos tener un acuerdo en que hay 3 Colombias distintas y que el reclamo de justicia social de esa Colombia marginada, pobre, desigual, Ujú. súper humillada, no es porque jodan, es porque si cualquiera de nosotros estuviera en ese pedazo de Colombia, pediría lo mismo. No, y te digo que es una, en Y realidad que es que lo que cerrar tú las acabas de brechas y decir los es, dolores de esas 3 Colombias mira, son el mejor negocio de Colombia. claro, total, pero es que lo que tú acabas de describir es la realidad latinoamericana en medio de todo. Es decir, en realidad sí tienes 3 países dentro de cada uno de estos mini países, lo que sea. Oye, para ir cerrando, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo ves, digamos, obviamente todo este proceso me queda claro, cómo ves el tema de ético, regulación, etcétera? ¿Cómo ves esta parte, digamos, en términos de adopción de inteligencia artificial, de tecnologías, etcétera? Qué tanto consideras que debe haber ahí un proceso de regulación? Debe haberlo, pero yo preferiría que concentráramos los esfuerzos en hacer ciertas reglas y estándares comunes Ujú. internacionales para eso. Yo entiendo la buena intención, pero me aterra que no tenemos IA. Pero eso sí tenemos como 40 proyectos de ley sobre cómo regular la IA. O sea, Sí, por eso te pregunto, porque es que de verdad. Y además la mayoría de esos que nosotros los hemos leído no van a servir. no me aclare que oscurece, o sea, Sí, no me le meta, pero esa es como sí. Colombia, o sea, Dios mío, queremos una reforma constitucional, decreto, ley, Y para ni todo, siquiera o sea, hemos arrancado, claro. hombre, Sí. primero usemos la IA, Y ¿cierto? después miramos cómo la regulamos. Claro. No, y en paralelo miremos cómo la regulamos, Claro. pero Colombia no es una isla. No, y Colombia tenemos tiene como. que tener unos Sí, estándares que podemos en conjunto concertar con América Latina, con Europa, con Estados Unidos. Claro. Miremos, sobre todo con Europa y Estados Unidos, que van a ser nuestros principales proveedores de IA, ¿verdad? ¿Qué estándares hacemos para que esto tenga sobre todo unos estándares éticos? O sea, que no nos jodan, no nos usen esto pues para Ni nos utilicen como conejillo de ni indias. nos pues, utilicen como conejillo de Indias. Ujú. Entonces, la regulación ética de uso y de impactos, acordémosla con Europa y Estados Unidos. Eso sería lo que yo, no con las 30 bancadas del Congreso, qué pena, pero todos hiper bien intencionados, no tienen berraca idea del tema. Partamos de la base que sí hay mucho Empecemos desconocimiento. por ahí, sí, hay un sí. enorme desconocimiento porque es Sí, una sí. cosa que cambia todos los días, Sí. ¿sí? Entonces, lo importante no es que diga la ley colombiana, sino qué estándares apliquemos con Estados Unidos y la Unión Europea. Eso realmente es lo importante. Mm. Entonces, yo sí creo que se necesita regulación ética de uso y de consecuencias, pero más con estándares comunes internacionales que ponemos a sacar 30 leyes en Colombia, que lo que van a terminar haciendo, pienso, es inhibir la aplicación y desarrollo de IA en Colombia. Total. Por cuenta, Puede pasar, es mucho sí. más, la IA va a evolucionar más rápido que la ley. Cambiar una ley es jodidísimo. ¿Sí? Jodidísimo. Sacarla es jodidísimo y cambiarla es peor de jodidísimo. Sí. Entonces, yo diría, hagamos estándares internacionales comunes de regulación y no proyectos de ley nacionales.
De manera tal que demos espacio a que la IA siga innovando, a que no matemos la innovación de la tecnología, a que estemos observando su aplicación y sus efectos, ¿sí? Y tengamos un acuerdo con nuestros dos principales proveedores de IA, que van a ser Estados Unidos y la Unión Europea, Ujú. sobre cómo vamos evolucionando en la aplicación de esa tecnología. Oye, Esa se me sería mi acaba de ocurrir perspectiva. una pregunta que no la había hecho. ¿Tú usas algo de inteligencia artificial, digamos, en el día a día? ¿Y qué usas? ¿Para qué la usas? Qué chévere entenderlo desde ese... He usado diferentes cosas, de Perplexity, or Cloud, Ujú. obviamente ChatGPT, para investigación y desarrollo, para resumir documentos, o sea, para cosas que son de mi trabajo. Pues no soy una gran usuaria no estoy en la frontera, Claro, ¿no? claro, pero... Pero lo uso para mi trabajo que tiene más que ver con ciencias sociales, ¿Su con equipo de analizar data. comunicaciones usa ahí? Sí, claro. Sí. ¿Y para qué la usa? Para producir Es información, muy para bueno, resumir claro, para generar. información, Ujú. ¿no? Para contrastar fuentes de información sobre un mismo tema, para producir videos, ¿no? Para producir imágenes. Y cuando claramente es una imagen de IA que, digamos, pues hay que poner, ¿no? Ujú. Esto fue total... Aunque parece como evidente. El otro día puse una imagen que, entre otras cosas, la retomé de una cuenta. Para mí era como obvio que era con IA, ¿no? Sí. No, pues no es tan obvio. Entonces me dijeron, A no, veces si la vas no, a por poner, supuesto. siempre Sí. pon. Imagen producida con IA. Ok, entonces la puse. Pero claro, se va a volver un uso, porque claro que te facilita la vida en un montón de cosas. Yo sé, como campaña que están haciendo para evitar el engaño, para evitar la foto falsa de Claudia López. Que Si tienes la fórmula, me la das. Sí, No, bueno, no es fácil, para evitar, cada vez es más no, difícil. no evitemos el engaño, evitar Si los daños tenés- del engaño, evitar el... No, es que No, también la le digo, verdad es es que muy uno difícil. está Sí, tú eres expuesto, tú eres hermano. una figura O sea, pública, donde mírate la cantidad de fotografías que hay tuyas, videos, pero además, etcétera. mira, antes, Sí. antes del IA, olvídate del IA por ahora. Es que obviamente yo soy una persona pues que llevo X años en la vida pública, que he dado 600.000 declaraciones sobre un tema. Entonces, con IA o sin IA, que te recorten 8 segundos de una cosa que dijiste hace Ya hacen un 10 clon. años y te la pongan hoy para decirte, mira, no sé qué Ujú. vaina, totalmente sacada de contexto, Ujú. para que, con o sin IA. O sea, yo he tenido tengo una sección en mi página que son como fake news, Claro que va a ser. para que por lo menos haya un sitio donde la gente pueda Sí. entrar y verificar Oiga, sí, si eso no es es. o no es. Porque han dicho que me Pero separé de es- Angélica, que mi pero eso es doctorado me lo una pagaron las FARC, Claro. que, o sea, no te alcanzo a decir Pero la eso es- cantidad de idioteces. Pero eso es una forma de contrarrestar. Esa es la forma que yo Sí, tengo, claro. que es medio Claro. artesanal. Hay una hay fuente, que pero es una decir, fuente, digamos, oficial. es medio artesanal, Sí, claro. pero la verdad es que uno está hiper expuesto y tiene muy poquita capacidad de defensa. Doctora En este Claudia, momento. le ruego el favor de que no le responda una cosa, porque es que como él no Ni edita una los pregunta. videos, como no es el que los edita, sino que No, soy yo. estamos felices entonces, acá. De verdad, gracias estamos por el dichosos. espacio y por el tiempo. Estamos La dichosos pasamos acá. muy bien, se nos quedan 10.000 temas en el tintero, pero Pero nada, volveremos a muchísimas- conversar. Gracias por el espacio, muchísima por el suerte en la espacio, de campaña. verdad. Mil gracias, mil gracias. Y si gana, prométanos que nos dé la entrevista como presidenta de la República. Claro, obvio. Esa es la solicitud mínima de todos los medios, de todos los podcasts. Así que, no, pero verdad, encantada. Gracias por conversar de estos ti. temas que son complejos y que es importante que la gente tenga un espacio donde poderlos conversar relajadamente, que sin tanto tecnicismo, ¿no? Para que los pueda comprender. Así que, gracias Pues no, por la gracias por el oportunidad. espacio y por el tiempo. Chévere.